Hola, soy Pedro Yarzún, CEO de EGS-Latam. Acabamos de terminar nuestro kickoff del 2026, cuyo nombre y título tuvo Business On. Fue un kickoff muy importante, muy diferente, ya que pudimos presentar el resultado de lo que trabajamos el año pasado y también la presentación de lo que se viene. El kickoff es una instancia, es un hito de empresa que se viene viviendo a través de los años en EGS. Es una instancia muy importante porque es un tiempo para desconectar del trabajo del día a día y conectar con las personas, conectar con lo que nos mueve, con el propósito, con las diferentes cosas que venimos haciendo durante el año anterior y pensar y proyectarlo hacia el nuevo año que se nos aventura. Es también para alinear a toda la empresa y que todos entiendan qué cosas hicimos bien, qué cosas debemos mejorar y cómo cada uno de ellos son parte dentro de estos desafíos, que no es solo algo fraccionado, sino que es omnicanal y es cada una de las áreas se integra a los desafíos y cómo cada uno de ellos pueden apalancar el crecimiento. Ocupamos el espacio para involucrarlos, concientizar, reflexionar y hacerlos partícipes. Nuestro método único, Business On, que tiene que ver cómo abordamos nosotros nuestros clientes, cómo desarrollamos y desplegamos las acciones de servicio con los clientes, donde no es un número de teléfono y es un llámame, sino que en el fondo cómo habilitamos la plataforma y la ciberseguridad dentro de las distintas organizaciones. Lo importante del concepto Business On es que esto es un descubrimiento. Business On no es algo nuevo, no es algo que trae un cambio, sino que es el reconocer los valores que tenemos como empresa, reconocer en lo que somos buenos y lo que ya sabemos hacer bien y ponerle un nombre. Business On reúne todas las cualidades de EGS, todo lo que hacemos bien, lo que tenemos que mejorar y lo que nosotros entregamos hacia nuestra industria. Bueno, el gran desafío que tenemos este 2026 es ver cómo aceleramos el despliegue, delivery de nuevos servicios con los clientes. Eso tiene como desafío sumar a los equipos, a las áreas técnicas en el fondo, sumarle nuevas competencias, nuevo aprendizaje para tener un adecuado delivery y una mejor experiencia de servicio con el cliente. Para eso hemos fortalecido este método único, Business On, porque no solo queremos fortalecerlo, sino que hoy día queremos enriquecerlo con nuevos equipos que hemos sumado, nuevos equipos que en el fondo tienen muchas competencias que nos van a servir no solo para aprender más, sino que para poder desarrollar un crecimiento sostenido, acelerado, pero siempre con foco en el cliente. Es importante que nosotros podamos transmitirle a los clientes qué es Business On, que podamos transmitir de forma clara que somos una extensión real de sus equipos de TI, que los ayudamos a simplificar la administración de su tecnología, que somos un elemento que ayuda a elevar la madurez de las empresas, los acompañamos con un plan personalizado, un roadmap a 12 meses en donde hacemos tangibles los aspectos claves de Business On y en conjunto hacemos elevar la madurez de nuestros clientes. Quiero comentarles que también se ha sumado a este equipo un área que tiene que ver con inteligencia artificial y donde tenemos un gran director que es Tomás, que también se va a sumar a nuestro equipo como director externo, donde ya estamos desarrollando muchas cosas y que ustedes ya próximamente van a ver en el delivery de los servicios grandes diferencias para poder dar mayor valor, tener mayor tiempo para estar con ustedes, sacando lo operacional, sino que en el fondo pensar cada vez que nos juntemos en cómo podemos ser mejor. Bien, hoy lo que conversamos particularmente es la implicancia que tiene el uso de este tipo de tecnologías, ¿no? Una tecnología que ha venido a revolucionar la forma en la que los humanos se integran o colaboran con la tecnología. La IA ha venido a cambiar la forma en la que interactuamos con estas herramientas, permitiéndonos interactuar con estas herramientas como si fueran humanos. Entonces, todas las habilidades de interacción y de colaboración que tenemos los humanos contra humanos, ahora podemos utilizarlas con estas herramientas, amplificando la forma en la cual los humanos hoy colaboran con estas mismas herramientas que nos van a permitir desarrollar mucho mejor nuestro trabajo. El impacto de la IA en la ciberseguridad todavía se está determinando de algún modo, es algo incierto, pero sí existen ya varios paradigmas que podemos usar, tanto en la seguridad defensiva como ofensiva, que bueno, con Tomás como director de IA, él nos va a ir dando esta asesoría y este liderazgo o dirección para que nosotros vayamos a implementar todos estos elementos nuevos durante este año. Fue fundamental cómo terminamos este cierre en este kickoff, ya que
Las presentaciones que se hicieron, las charlas que se hicieron, el diseño que hicimos, creo que cumplió y excedió las expectativas, más aún con este cierre, con toda esta presentación que duró casi 1 hora de inteligencia artificial. La verdad es que todos los que estuvimos ahí nos quedamos pensando que era un poco lo que queríamos. Cómo cambiamos esta mentalidad para este año, y eso lo queríamos con este kickoff. El kickoff, digamos, para mí, como día cero antes de haber empezado a trabajar aquí, fue una arenga, digamos, para mí, fue algo muy positivo. No lo había vivido en otras empresas antes, sea el equipo, los líderes, súper comprometidos con los trabajadores, apoyándonos siempre, haciéndonos parte. Si tuviera que resumir en solo una palabra, el kickoff de este año fue clarificador. Habíamos muchas personas nuevas en el equipo, que fue parte del trabajo de la construcción que hicimos el año pasado, y este año muchos de ellos, si no casi todos, se atrevieron a hacer este rafting y con todas las ganas y toda la motivación. Muchos de ellos en un comienzo con mucho miedo, y cuando ya estaban en el agua y lo estaban viviendo, lo estaban disfrutando, y por sobre todo se estaban apoyando en sus colegas. Entonces, de todo este concepto de Business On, que es el estar presente, consciente y con protagonismo, sin duda se vive en una experiencia así, en donde te tomas en serio la camiseta que te pusiste y entiendes que tu rol es importante y impacta al resto del equipo. Así que sin duda fue una tremenda experiencia disfrutada por todo y que nos deja arriba para seguir surfeando esta ola. Ya dejarnos como equipo de trabajo, todos los colaboradores, en otra instancia, en otro lugar que no sea la oficina, y haciendo actividades que nos permite conocernos en otro escenario, ¿no? Y de esa forma cada quien puede ver cómo interactúa alguien de la gerencia de administración con alguien del equipo de servicio, alguien de ingeniería, y puedes conocerte en otro espacio, ¿no? Eso de alguna forma va fortaleciendo la cultura, fortaleciendo las relaciones interpersonales entre cada uno de nosotros, y que propiciado por la parte de la mañana, ¿no? Donde hablamos un poquito más de el Business On, cómo fue el 2025 y qué queremos para el 2026, va alineando toda la actividad para que nos sea provechosa y podamos utilizarla a beneficio de la empresa. Bueno, tomando en cuenta que Business On es el kickoff, es el nombre del kickoff de este año, creo que eso se ve reflejado en las distintas actividades que hicimos, rafting, otros juegos que también participamos, de team building. Creo que nos vamos con mucha energía después de este kickoff, no solo con energía, sino igual con mucha alegría, ya que fue una experiencia única, no solo para mí, sino que yo creo que para todos, y esperamos que en el fondo también haya una mentalidad distinta, y después de haber tenido la posibilidad de haber participado de este kickoff ha sido fundamental. Así que yo me quedo con eso, y yo creo que el equipo también en el fondo quedó muy impactado por todo lo que vimos ahí.